Pues bueno, ya andamos por acá. Y ahorita si alguien se mete a la sesión, ya le doy a aceptar. Estoy concentrada. Bueno, pues ahora sí hablemos de temporada de huracanes, que estuvo intensa la lectura. Yo me cansé, la verdad. La prosa continua nunca va a ser lo mío. Pero, ¿qué les pareció? Así muy en general, ¿quién leyó, quién terminó el libro? ¿Quién vio la película? ¿Y qué les pareció así muy en general? ¿Quién quiere empezar? A ver si, adelante. Yo vi o sea, hice las dos cosas. Para mí es relectura porque lo leí el año pasado. De hecho, ya no lo volví a leer porque lo leí a finales del año pasado. Este, a mí me gusta mucho. Y la prosa continua, la verdad es que a mí me gusta mucho, que es el estilo que tiene Saramago o el que tiene, por ejemplo, Guillermo Arriaga en algunas de sus novelas, como la de Pérdidas. Eh, me gusta, me gusta porque plasma toda esa idiosincrasia de las comunidades rurales de escasos recursos, nula movilidad social y muy poquísima educación y nivel socioeconómico. Yo los leía a ustedes que decían, ay, es que utilizó mucho el recurso de las groserías y las maldiciones. Estoy tomando un curso con Liliana Bloom para escribir y precisamente ella pone como ejemplo a temporada de huracanes como alguien que utiliza perfectamente el caló y la propia estructura literaria, perdón, estructura lingüística de las personas de un lugar. Entonces ella lo pone como ejemplo de que es un trabajo muy bien hecho acerca de cómo utilizar y cómo como autor inmiscuirte precisamente en el mundo de estas personas para poder expresar precisamente lo que siente, ¿no? No hay esperanza para ninguno de los personajes. Si hablamos de todos los personajes, creo que todos y cada uno de ellos los vemos como seres humanos porque no hay un bueno y un malo. O sea, hablan, por ejemplo, de la lagarta, como decía Iván, Team Lagarta, ¿no? Güey, o sea, la verdad es que también la morra era una hija de la fregada, pero ella actúa y habla desde todo lo que le han hecho. Y así somos todos nosotros, ¿no? O sea, hablamos y actuamos con las personas en base, o perdón, con base en, en cómo los demás se portan o tratan, nos tratan a nosotros. Entonces, para mí fue un libro, a mí me gustó muchísimo, me gusta que no hay llega alguien, un héroe, o alguien sale, o alguien, no, pues así es. O sea, si el libro continuara en una siguiente página, la verdad es que seguiríamos leyendo la cotidianidad de estas personas que no tienen nada más que un poquito de dinero para medio emborracharse, para medio drogarse y para medio seguir viviendo todos los días. Y desafortunadamente es la realidad de muchas de las comunidades en México. Sí, no, la verdad es que sí, era lo que decíamos Ale y yo, es una realidad que podría pasar tanto en un pueblito del costero como en un pueblito del norte o del sur. Entonces, no, pero sí, o sea, se respeta mucho las diferentes opiniones. Yo sé que es de el estilo de los que más te gustan. Eh, Les voy a dar la palabra a todos y ya al final recapitulo. Ajá. Sí, eso vamos a hacer. Al final recapitulamos. Entonces, pues sí, o sea, me gusta la opinión de Silvana. Qué padre que estás tomando un curso con Liliana. Es a todo dar, la neta. Entonces, a ver, le doy la palabra a Ale. Antes de que empieces, Ale, nada más ahorita que acaba de entrar Iván, estamos preguntando si terminaron el libro, si vieron la película y así muy en general, ¿qué les pareció? Entonces va Ale, adelante. Ok. Pues, mira, a mí no es que no me haya gustado, pero tampoco me encantó. O sea, es un libro crudo, bastante pegado a la realidad, como dice Silvana. Yo tampoco soy fanático de la prosa continua, de por sí las novelas me cuestan, entonces todavía en prosa continua me cuestan muchísimo más. Empecé a disfrutar el libro cuando lo empecé a escuchar. Cuando lo empecé a escuchar, como que, no sé, mi cabeza lo detectó diferente.
porque es verdad, con nuestros grupos de amigos, con cierta población, pues uno habla de esa manera, ¿no? Uno puede decir algunas maldiciones, hay personas que tienen cierta grosería que la dice cada 3 frases, ¿no? Entonces, creo que lo pude aceptar de mejor manera, escuchado, que leído como que no me permitía, igual la prosa continua avanzar, pero después lo disfruté en la narrativa. Es un libro que, insisto, no es que haya sido de mis favoritos, pero tampoco es como que de los peores que hemos leído aquí, hemos leído peores. Y también vi la película no me gustó, hubo una parte donde me dormí. Definitivamente creo que hubieron algunas cosas que en la película las plasmaron al revés. Por ejemplo, el caso de que, ¿cómo se llamaba el amigo de Luis Miguel? ¿Brandon? ¿Ryan? Bueno, Creo que que Brian, Brandon, algo así, pero sí empezaba con B. en la película él tiene la idea de querer fugarse antes de que pase todo el contexto de que se involucre con Luismi, ¿no? Y en el libro, esa es esa es la razón por la que él quiere huir, ¿no? Para escapar precisamente de eso. Entonces, sí, bueno, ciertas cositas que en la película no me encantaron. Insisto, el libro tampoco es como que mi favorito, pero pues en general diría que es un libro pues pasable y creo que si tuviera que poner una ciudad de Veracruz, diría que está basado en Alvarado, por el tipo de cómo hablan. Iván, necesita escuchar cómo hablan los de Alvarado. Uf, es que escuchaba yo a los de Alvarado realmente en esas palabras, pero pues bueno, esa es así es como yo lo sentí. Sí, yo creo que concuerdo bastante con lo que dice Ale. Como les digo, voy a recapitular al final, pero también se me hace un punto muy válido. Sí, la película cambia. No siento que sea tanto el cambio, la verdad. Sí siento que es como muy ligero, pero sí tiene sus matices. Yo creo que de repente si no te llamó la lectura, digo, pues la película la puedes ver y ya a los 20 minutos decides si terminarla o no, o si pasar de ella. Pero también, o sea, el formato de audiolibro creo que es una buena opción también, en especial para aquellos que manejan o que viajan en el autobús largas distancias y no son tan distraídos, es una buena opción. ¿A alguien más le gustaría aportar algo? No, bueno. Bueno, Iván, adelante. ¿Escuchó? Que tienes Sí. longa. Perdón, me hablaron. A mí sí me gustó, de hecho es de los libros que más he disfrutado en el club. He disfrutado varios, pero particularmente lo disfruto mucho porque es el tipo de lectura que me gusta. Habla de operaciones sistemáticas, me encanta la manera y el estilo que maneja, ese ir y venir, esa cronología no lineal, porque de repente te pierde. O luego cómo une las historias entre un capítulo y otro es padre porque empieza el otro y pareciera que es continuación del anterior, pero en realidad te está metiendo al otro personaje. Entonces, por ejemplo, cuando le empieza a gritar se me olvidó el nombre, Clarita, Norma, empieza a gritar y en el siguiente capítulo grita, pero el que está gritando es Brando. Entonces, está padre ese juego que hace con las uniones de los personajes. Es ir y venir, esos 2 últimos capítulos, uno, o sea, cómo los interconecta, que decían que por qué, ¿no? Entonces ya les decía, pues es como no es lineal, entonces me hizo muy padre, pero sí igual que Ale, el que sea de prosa continua, sí lo hizo muy cansado. Como la historia me gustó, yo la leí, o sea, me la aventé en 3 días,
pero sí es muy cansado el estar leyendo. Sí. La película no la he visto, pero sí la quiero ver. Aunque a lo que estoy escuchando, no, como casi todos, no supera el libro. Sí, yo creo que sí, o sea, de repente adaptar una película así súper, súper, súper fiel es complicado, pero sí, creo que hemos coincidido en el tema de que la prosa continua es cansada de leer, con excepción de Silvana, porque pues a ella le gustan mucho este tipo de libros, entonces me hace sentido que ella lo disfrutara más. Le voy a dar la palabra a Carlita. Carlita, ignorados. Voy. Perdón. Es que ando lejos porque se está cargando el celular. Ya. Ujú. Pues a mí, o sea, la historia la verdad me gustó. Sí me gustó la historia. Em, lo que siento que a veces se me hizo cansado, más que el tipo de escritura, pues era que tal vez no sé, no estoy muy acostumbrada a leerla así como mencionan, o sea, tan continua. Y que en algunas ocasiones, no sé, yo a lo mejor esperaba como que saber más, entonces me quedé como con la sensación de que algo me faltó saber, no sé, en cuanto a la historia. O sea, sí también me cansó hasta cierto punto el lenguaje, o sea, tal vez porque no estoy muy acostumbrada a leerlo, ¿no? Pero, o sea, para mí es un libro triste y sí coincido con que es muy crudo, pero siento que tal vez como que me faltó, o yo sentí que quise saber más y me quedé como con esa sensación de que algo me faltó. Ese es un gran punto, la verdad es que no lo había pensado, pero sí creo que te deja con este saborcito de quiero saber un poquito más, ya cuando acaba la historia, o sea, ya cuando llegas voy a decir hasta antes del capítulo del abuelo, porque a pesar de que ya me lo explicó Iván, me sigue sobrando en la historia en general. Entonces, hasta antes del capítulo del abuelo, o sea, sí me hubiera gustado saber, tipo, o sea, pues ya después, ¿qué pasó en el pueblo, no? O sea, como al menos nárrame una semanita de qué pasó después, ¿no? Algo así. Pero sí, me hace sentido lo que dice Carlita. Le voy a dar la palabra a Mine. Yo también quería saber qué le pasó a los demás, a Norma sobre todo, porque se quedó en el hospital y pues nada más la mangoneó la trabajadora social. Este, y pues sí me gustó la historia, o sea, se me hizo muy interesante el chisme, pero sí se me hizo muy pesado la continuidad que tenía y me perdí en algunas partes. Luego no me acordaba de todos los nombres y ya como de, ay, ¿quién es este? Y el de Brando, pues la verdad no, además lo leí así de pasado porque pues se me hizo muy, muy relleno. Y y pues no se me hizo fuerte la parte del lenguaje, no porque soy de Veracruz, pero pues, o sea, a lo mejor muy explícito tal vez, pero en el lenguaje, pues digo, no se me hizo muy altisonante. ¿Y qué otra cosa? Pues nada, que pues sí, las caguamas estaban baratas. Y ya, Eso fue lo más impactante. así es. No, gracias, Mine. Sí, la verdad es que antes de darle la palabra a Iván, voy a complementar todo lo que comentaban, ¿no? Porque si bien sí, creo que en general, exceptuando tal vez a Silvana, el tema de la prosa continua nos costó bastante. Lo habíamos pasado con el de Ensayo de la ceguera, que también fue un libro que estaba interesante, pero estuvo pesado de leer. y, y luego el tema de, como decía Iván, ¿no? Cómo va interconectando las historias. Eso está padrísimo. Creo que también lo ocupó de una manera bien padre. De repente también sí siento como Mine que habían personajes que sobraban, que decían como, o sea, sí es relevante tu historia, pero no me pasaba nada si no me la sabía, ¿no? Entonces, como decía también Silvana, ¿no? El tema de que todos
no había un personaje realmente bueno en la historia. Creo que todos, cuando estás en una comunidad, retomando un poquito lo que decía Carlita, ¿no? Es una historia triste, pues es triste porque es real. Y creo que las personas que están en esa situación viven al día y también, pues primero ves por tus intereses, ¿no? Ya la comunidad queda sobrando precisamente porque pues hay otras cosas importantes y a veces el poquito dinero que ganas, pues, como decía Silvana, ¿no? A lo mejor en irse a tomar o en irse a gastárselo así a lo tonto, o aquello que te sobra, ¿no? A lo mejor lo que ya sacaste lo de la semana y si te sobró algo más, pues adelante vas y compras otra cosa, ¿no? Ya no está esta cultura como del ahorro, de buscar un poquito más, porque también no hay las posibilidades. Entonces, sí se me hace una historia muy triste, como dice Silvana, perdón, como dice Carlita, y como dice, mire también, ¿no? El chismecito está bueno, pero pues sí te deja con esta, o sea, si ya me metiste toda la historia de el chisme de su pueblo, ya me lo metiste, pues cuéntame qué pasó un poquito después con algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, el tema de Normita sí se me hace interesante saber qué onda, qué seguía ahí, ¿no? De igual forma, pues Yesenia, a pesar de todo, digo, dentro de su coraje, igual me hubiera gustado saber qué continuaba, ¿no? Porque ella era la más grande. Lo mismo, digo, lo poquito que supimos de lo que pasó con las pertenencias de la bruja, pues sí, sí dices, ala, es que la policía donde quiera. Nos faltó conocer más a la bruja, dice Ale. Yo siento que sí, no. Yo creo que eso yo lo complementé tal vez porque vi la película, pero lo poquito que nos habla de la bruja en el libro, pues se ve que era una persona que se preocupaba por quien le iba a pedir ayuda, o sea, y le ayudaba como podía. En la película sí puedes notar un poquito más cómo era y está padre. Le voy a dar la palabra a Iván y después a Carlita. Ah, pero estás muteado, Iván. Ya es el mal del grupo. Perdón, sobre la continuidad, digo, no creo que el libro pasó exactamente lo mismo. En el de Cadáver Exquisito. Como al final el libro está basado en un hecho que, bueno, ella, la escritora es cronista de entrada, entonces ella iba a hacer la crónica acerca de un hecho que pasó en Veracruz, en el que un vato mató a una mujer acusándola de que le había hecho brujería por para enamorarlo. Entonces ella, la escritora iba a hacer una crónica de eso, pero como de repente a la hora de investigar el caso se da cuenta que habían como pues ciertos, ¿cómo lo diré? Ciertos poderes inmiscuidos en esto, entonces dijo, no le entro, pero no quiero dejar de escribirlo. Ella se empieza a dar cuenta que no es un caso aislado, que empiezan a ocurrir algunos otros similares. Digo, tan solo ahí habla de las fosas, ahorita acabamos de verlo de Teuchitlán en Jalisco, y que en realidad del 2017 a la fecha se han descubierto cerca de 3,000 fosas clandestinas a lo largo y ancho del país, o sea que Teuchitlán es la punta del iceberg. Entonces ella lo que hace es, de cierta manera, describir, encierra un hecho, lo vuelve, arma la crónica y a le mete algunas otras, lo que decía, guiños de algunas otras hechos que no son aislados. Entonces no es necesario que sepas qué es lo que pasa con el otro, sino el dejarlo ahí. ¿Qué pasó con esos, quiénes son dueños de esos 250 pares de zapatos? No lo sabemos. Son historias que están ahí y que no las van a contar y no vas a saber su final. Solo sabes que desaparecieron. ¿Qué pasa en el caso de Norma? Pues cuántos casos existen de ese tipo que todavía hay niñas que los padrastros las violan. ¿Y cómo terminan unas? Pues unas terminan muertas, otras terminan en la calle. Entonces, no necesita, en el caso de la historia, ella no quiere cerrar las historias porque no es Norma de la que está hablando, Norma el personaje, sino es un arquetipo. Ella retrata puros arquetipos en el libro. Todos los personajes en realidad son arquetipos y agarra una historia real, encierra esa historia real y me esos arquetipos para decirte a ti,
Esas historias pasan, están a tu alrededor. ¿Cuántas de esas historias, piénsenlo, ahorita no me contesten, pero cuántas de esas historias pudieran decir ustedes que las conocen y de manera continua y no saben los finales de todas? Es lo que ella retrata, por eso yo creo que también fue tan galardonada, porque sí es una obra maestra, la neta. Sí, no, la verdad es que, o sea, no decimos que esté malo el libro, simplemente que sí siento que es un libro para cierto tipo de lectores, definitivamente. Porque, por ejemplo, como estamos más acostumbrados, o bueno, no sé ustedes, pero en mi caso, digo, yo separo, el tema de mi carrera es una cosa y el tema de la lectura es otra cosa. No me gusta combinarlo, a pesar de que entiendo lo que me estás diciendo, no era la finalidad por la que empecé a leer el libro. Entonces, a mí me queda de ver porque como lectora el libro está hypeado, o sea, literal, sí es un tema de está buenísimo, tienes que leerlo, y sí te lo venden con otra idea, entonces no, eso fue a mí lo que no me hizo match, o sea, lo puedo entender, el trasfondo, pero la realidad es que no, ni siquiera Ale y yo lo escogimos por eso, o sea, sí fue como oye, se ve bueno, la historia está interesante, tiene muy buenas reseñas, lo recomiendan para tal cosa, ¿por qué no, no? Pero sí, no, sí, yo creo que por eso se me hizo el doble de pesado, la verdad. Pero sí, sí me hubiera gustado saber más, independientemente de que entiendo por qué no lo hizo. Así como me lo vendieron, yo dije, pues me hubiera dado un cierre, ¿no? Entonces, eso fue lo que no me terminó no sé a cuántos les llegó a pasar así, ¿no? Tengo a la manita de Carlita levantada, así que le voy a dar la palabra a Carlita. Oh, pero estás muteada, Carlita. Sí, es que tengo que andar corriendo hasta por el celular. Bueno, no, mi comentario era más o menos a lo que ya comentabas, Angie. Ajá, pues yo creo que es un libro que, pues sí no es para, a lo mejor, o sea, es como, ¿cómo explicar? Que igual depende del momento lector en el que estés, porque puede ser que no haga match contigo, porque no es como que el tipo de lectura que estás buscando, ¿no? Y que la verdad yo también tenía muchas ganas de leerlo y sí me gustó mucho la historia, pero también me quedé con la sensación de que, ay, creí que iba a haber como que algo más, no sé. Y sí también sentí que me faltó, pues como una conclusión más. Entiendo el último, como que el último cuento, la parte del abuelo, pero me quedé como con, pues muchas lagunas que si bien como comenté Iván, puede ser que no vayamos o el autora no tenía la intención de en realidad de decirnos, o sea, contarnos como tal esa historia, pero yo soy más de las lectoras que necesitan cierre. Sí, por dos, yo también necesito cierres en mi vida. Ya mi vida es demasiado inconclusa para que no me den cierre. No, pero en general, retomando un poquito el tema de la historia, sí es una muy buena historia. La verdad es que el chisme está buenísimo. Como decía Iván, ¿no? A lo mejor si llegas a tu pueblo y te cuentan el chisme de, oye, la doñita de allá, ¿no? Pues igual es algo que vas a escuchar, ¿no? Y creo que eso pasa con esta historia. En cuestión de los personajes, ¿cuál fue el personaje que ustedes dijeron, hijo de este se la voló? Y el que se les hizo más interesante en estos dos aspectos, el que fue más ojete para ustedes y el que fue el más interesante. ¿Habría algún personaje que le modificaran algo? A ver, Iván. Odié a Pepe. O sea, mira que de bien poquitas líneas lo mencionan, pero lo odié. O sea, luego me acordé del Humber y lo odié al perro del mal. Sí. El personaje que más me gustó y por el desarrollo del personaje y por cómo la visión de todos los del pueblo es la bruja, que me salió más el güey. Y creo que no cambiaría a ningún personaje.
porque justamente, o sea, siento que están muy bien armados los arquetipos, o sea, si te topas con gente así, ahí te lo pintan en un pueblo, porque al final del día, pues ella es pero pues aquí en la ciudad, o sea, créeme que te topas tipos igualitos a los de la historia, no somos tan diferentes. Solo porque pasa el camión más seguido aquí, no nos diferenciamos mucho de los pueblos en cuanto a los usos y costumbres. Sí, sí, la verdad es que Pepe sí fue, híjole, como dice Iván, ¿no? Lo poquito que se menciona de Pepe, y creo que también puedes ver lo manipulador que es el güey, o sea, no, o sea, es del libro el tipo, es del libro, pero sí se llega a odiar. Me parece interesante la selección de personajes. Bueno, la de Pepe no tanto, la de la bruja está cool. ¿Alguien más quiere comentar quién fue su personaje, el que más odiaron y el personaje que más se les hizo interesante? ¿Ale? Yo coincido, o sea, Pepe definitivamente lo aborrezco y lo aborrecí cada que escuché de él todo lo que hacía. Pero fíjate que como personaje favorito, yo no pondría a nadie, yo no me quedé con ningún personaje favorito. Yo siento que todos tienen oh, cosas que no me agradan, cosas con las cuales no compagino. Pero el que así más se te hizo interesante a lo mejor. Pues es que ninguno se me hizo interesante, yo no los tendré de amigos. Este, a lo mejor la bruja, como dice Iván, pues sí, no se veía tan mala onda, pero pues, era quien armaba las fiestas. Y no sé, insisto, no, creo que no podría a nadie como un personaje favorito o que me llamara la atención para bien. Podría a Pepe y de ahí en fuera todos los demás no me cayeron bien. Es que es difícil que alguien te caiga bien, la verdad. Es complicado. Carlita. Pues yo, o sea, del personaje que menos me haya agradado, como que el que estaba más descrito, mm, la abuelita de Luismi, la mamá de Yesenia, porque también dije, bueno, o sea, ahí empezó también el meollo del asunto, ¿no? Y, o sea, es que sí, como mujeres también tendemos mucho a solapar a veces las costumbres a que es el hijo, a que es el nieto, y, o sea, como también trataba a sus hijas, ¿no? Y a las nietas. O sea, es un círculo, o sea, es no poder romper el círculo porque nosotros como mujeres podemos hacerlo, la verdad. Bueno, hombres también, ¿no? Pero en su caso ella podría haberlo roto, pero no lo hizo. Sí. ¿Y el que se te hizo más interesante? La mamá de Luismi, de la que no hablan mucho, bueno, solamente, se me olvidó hasta el nombre, pero, Ah, o sea, su forma de ver, o sea, de efectivamente darse cuenta que hola. pues su hijo no era como que la mejor persona del mundo. El papá de su hijo también con el que se metió tampoco era la mejor persona del mundo, ¿no? Y pues ella, sa- a como pudo, salió adelante en el pueblo y trató de ayudar a Norma, ¿no? Y al final no se supo, o bueno, yo no entendí qué pasó con ella, con la mamá de Luismi. Se supone que nunca llegó a su casa o algo así, ¿no? Pero no, ajá, también por eso digo que me faltó como que algo. Sí, traté de indagar qué había pasado con la mamá de Luis, que creo que fue el personaje que por esas razones me llamó más la atención. Sí, fíjate que los personajes que menciona Carlita se me hacen interesantes. Digo, me hace sentido el que odiemos a Pepe, me hace sentido que se nos haga interesante la bruja, porque al final del día te la describen como una mujer, como que esta persona que hace magia, y luego como dice Iván, ¿no? Pues resulta ser hombre, y no es una brujería de te voy a hacer los 10,000 amarres, ¿no? Yo sí siento que era como más la boticaria del pueblo, como la de los remedios, pero los personajes que menciona Carlita, para mí también el tema de la abuela, eh,
para mí, aparte de Pepe, siento que sería la segunda persona que más me cayó mal, porque no subrayé absolutamente nada del libro, pero hay una frase que me llegó porque era una frase que decía mi abuela. Entonces, no, los que ya saben, mi abuela es un ser del mal, pero ella solía decir justo, hijos de mis hijas, mis nietos, hijos de mis hijos, bueno, en el libro lo dice, sepa su chingada madre, pero mi abuela lo decía, quién sabe, ¿no? Entonces, justo por esa frase yo decía, ay, es que, como dice Carlita, ¿no? Ella tiene la oportunidad de romper ese círculo y no lo hace, al contrario, ¿no? Entonces, se me hizo ojete justamente porque ella preserva la continuidad, porque a lo mejor su legado no va a morir con ella, va a morir a lo mejor con una de las niñas más chiquitas o de las que a lo mejor lo sufrió menos, pero lo entendió así. Entonces, sí está ojete. Y luego está el otro, por otra parte está Chabela, que es la mamá de Luismi, que justamente la señora, ella tenía una profesión que a ella le gustaba. Ella lo dijo durante todo el libro, que a ella le gustaba y que para ella era trabajo y solo con su cojito era con quien le gustaba hacerlo. Pero al fin, bien o mal, la señora tuvo visión en Orillo, porque justamente Chabela tenía su terreno, o sea, tenía su casita, tenía su terreno, ganaba su dinerito, y yo creo que como dice, no me acuerdo quién fue el que comentó en el chat que huyó de Luismi, digo que huyó de su casa, pues a lo mejor y sí, pero quién sabe, yo siento que a lo mejor pues le salió un trabajillo más largo o sí le salió una mejor oportunidad. Y el tema que decía Carlita, ¿no? Ella como mamá sabía al pendejo de hijo que tenía, porque pues era un mantenido, no trabajaba, estaba ilusionado con todo este tema de el, el, el trabajo ficticio. Y trayendo a tema este tema del trabajo, y exacto, no juzgó a Norma desde el principio, ¿no? No fue tú te dejaste seducir o tú te ofreciste al señor, no, ni siquiera le preguntó más. Bueno, sí, después se da a entender que le cuenta, pero creo que lo único que me molestaba de Chabela era que siempre le decía Clarita a Norma, y digo, entiendo por qué, pero sí decías, ya, ándale, dile Normita, aunque sea. Pero la ayudó, o sea, desde toda su ignorancia, Chabela ayudó a Normita y el tema que le dijera, no tienes que tener ese niño si no quieres, sí se me hizo súper importante. A lo mejor, y aparte la bruja también intentó que se quedaran esa noche, o sea, que ella la cuidaba mientras se tomaba el brebaje, pero Chabela se la llevó. Entonces, pero ella la llevaba con la bruja y a pesar de que... Ah, bueno, sí, ella convenció a la bruja. Pues es que sabía, es que yo creo que cuando eres una mamá arrepentida, lo cual no está mal, creo que hay un conflicto ahí entre la mamá y el idealismo de ser madre y de que no existen madres arrepentidas y sí hay, ¿no? Y por ejemplo, Chabela fue una mamá arrepentida desde el aspecto de que ella no quería tener hijos y al final tuvo a Luismi, porque pues ya no se lo pudo sacar, ¿no? Pero se vio en Normita. Y Normita, al tener la oportunidad de abortar, pues sí, sales con una mala experiencia de todo el tema del aborto, pero si realmente Normita no quería tener el bebé, al final fue la mejor decisión que pudo haber tomado, que vivir por un niño que no quería o una niña que no quería. Entonces, no sé, siento que a lo mejor fue de una manera muy cruel o muy cruda, pero Chabela lo entendió. O sea, ella entendió que ella no quería ser mamá, no le tocó el mejor hijo del mundo tampoco, no fueron las mejores opciones, y pues no quería eso para Normita, ya le iba a decir Clarita. A ver, Ale. Es que es justo lo que les decía, o sea, al menos para mí, bueno, Silvana dijo que no había ni personajes buenos ni personajes malos, pero para mí creo que todos son personajes malos y ninguno es personaje bueno, porque todos cometen algún tipo de atrocidad, algunos de algún tipo de ignorancia, porque entiendo que, pues a lo mejor esta Chabelita, pues no era su intención como tal, pero vaya, o sea, si ya le está diciendo que ya es demasiado tarde, y luego les digo que se quedaran, y la otra por irse a chambear, pues ya nomás la dejó ahí y ahí vete.
que si no hubiera estado ahí Luismi, hubiera estado todo drogado o no hubiera llegado ese día, ahí se muere. O sea, realmente no se murió porque afortunadamente ese güey ahí estaba. Porque incluso la primera vez que Morra le dice, no te preocupes, no pasa nada, él se regresa y se espera otro rato hasta que ve que de plano ya se está muriendo la Normita. Entonces creo que todos los personajes tienen algo de culpabilidad en alguna situación, y por eso es que a mí no me termina de encantar ninguno de los personajes, porque entiendo que a ella le encanta su trabajo y lo que quieras, pero al menos como madre creo que tampoco fue una buena madre, y efectivamente a lo mejor no quería tener a Luismi, pero vaya, o sea, también ya quiso enmendar un error en Norma que al final le pudo haber costado la vida. Entonces ahí es cuando, como bien lo decimos, vaya, es un libro como si fueran chismes de pueblo, ¿no? Y que pasa muy seguido, ¿no? Inclusive como que yo a Norma la percibía como indecisa, como que ella no fue como que, sí, vamos con la bruja, sino que ella le estuvo insistiendo que fueran con la bruja. Entonces también yo me preguntaría, bueno, si quería o no quería tener el bebé, porque hemos visto muchos casos de personas o mujeres que son abusadas y aún así prefieren tener al bebé. Entonces, yo no veía a Norma tan convencida, pero creo que Chabelita al querer proyectarse o al verse proyectada en Norma, pues como que hace de más, ¿no? Insisto, Y le pudo haber costado la vida. sí, no, la verdad es que sí, Chabela, como bien dice Ale, ¿no? Proyecta todo este tema y pues al final Normita era una niña bastante manipulada, o sea, traía el trabajo de Pepe bien hechísimo. Y al final tampoco tenía como que su propia voz, ¿no? Pues también estaba bien chamaca, para empezar. Y luego, pues siguió lo que le decía el adulto en turno, que en este caso fue Chabela, ¿no? No sé si fue una buena o mala madre con Luismi, eh, pero tal vez eso este sesgo personal, porque siento que ser una mala madre no implica 100% dar amor, implica cubrir necesidades. O sea, por ejemplo, siento que sí le dio techo, comida y dinero a Luismi en su momento, y que a la hora de llegar a la adultez, bye. Y cuando supo que no lo sabía hacer, pues lo dejó, se lo encargó a la abuela, ¿no? Algo así. Porque según yo no lo cría 100% Chabela. Pero creo que fue desde, ¿cómo poner esto? Creo que lo cría la abuela. Creo que una mujer que se embaraza y tiene un hijo y no quiere tenerlo, se le juzga más duro que a un hombre. O sea, un hombre se puede ir en cualquier momento y nadie le va a decir nada. ¿Por qué sí a la mujer? Chabela no quería tener el hijo. Hizo lo correcto porque ya no lo podía abortar y se lo dejó a alguien más. A alguien que sí lo quiso, que en este caso fue la abuela, porque era la adoración de la abuela, ¿no? Entonces, yo no veo mal la acción de Chabela. Creo que al final del día escogió como una mujer poniéndose primero ella, pero en sociedad lo vemos mal porque normalmente las mujeres anteponen a sus hijos, que yo siento, por eso digo que sesgo de mi lado. Yo siento que primero vienes tú como mujer y después eres todo lo demás. O sea, eres esposa, hija, madre, hermana, primero eres tu persona. Entonces, por eso digo que para mí viene un poquito con sesgo. Sí estuvo mal lo que hizo, pero no siento que las decisiones que tomó fueron tan malvadas. Tengo a varios en fila, pero la primera es Janet, así que le voy a dar la palabra primero a Janet. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro en el tema de que los personajes sí, no, a mí tampoco no me gustaron porque eran muy agresivos. Aparte, yo siento que también es violación. Trató de muchas cosas así como a mí me deprime un poco en cuanto en que se enferma y que le sale sangre, todo eso, ¿no? O sea, todo eso, así como que me deprime un poco. La verdad, así como que no me gustó mucho.
Eso es lo que quería decir. Sí, definitivamente es un libro difícil de querer, porque si no puedes hacer clic con cualquier personaje, más que nada porque, pues es que es la brecha de la información. Nosotros tenemos el privilegio de tener acceso a varios recursos y juzgamos desde ahí por qué hacen esto, por qué se comportan así. Y mucha parte, y creo que lo mencionaba Iván, no son arquetipos. Entonces, es entender también por qué actúan de la manera que actúan. Digo, al final, el concepto social de donde se están moviendo ellos, pues impacta en el comportamiento. Pero sí, no, definitivamente es un libro difícil de querer en personajes. No hay uno que tú digas, por este me quedé. Yo creo que a mí me pasó como a Ale y a Mine. Hubo un momento donde yo ya quería que acabara, o sea, de que fuera relleno, y hubo otro momento donde me dormía por ratitos. Entonces, pero sí este libro me tardé en leerlo todo, casi todo el mes. A ver, Carlita. Muy bien. Pues es que sí siento que es de esos libros que no son para todos porque pues a veces nos cuesta trabajo asimilar esas realidades, ¿no? Por ejemplo, yo soy más por lo mismo tampoco pude terminar el de ensayo sobre la ceguera porque son a veces em, realidades, la verdad, no muy lejanas y que te ponen en dualidad lo que es la condición humana, ¿no? Porque pues nosotros podemos decir, no, pues yo no haría lo que hizo, también le iba a decir Clarita, lo que hizo Normita. Y, pero pues si esa es tu realidad y si esa es la única, o sea, si esa es tu realidad, realmente, o sea, no es como, juzgamos efectivamente desde nuestra posición, pero la realidad de los personajes es muy cruda y es muy fuerte y es al final hacer lo que se puede con lo que se tiene. Entonces también siento que por eso a mí me costó, o sea, porque es pues darte cuenta de esas posibles realidades y que pues, sí las existen. Y pues sí, criticarlo desde pues otro punto de vista, ¿no? Y decir, pues no, ninguno, la verdad, ninguno es la mejor persona del mundo. Pero pues esa es la realidad de la condición humana, ¿no? Sí, sí, no, la verdad, y es que como dice Carlita, ¿no? Es difícil porque nosotros tenemos otras herramientas y no sé a cuántos nos toca de cerca la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, Mine, yo, Ale, que somos de Veracruz, seguramente todos conocemos un pueblito o a lo mejor tenemos familiares cercanos a un pueblo. Me imagino que ustedes también de alguna manera. Pero, por ejemplo, yo lo veo bien reflejado con mi familia, o sea, toda la historia de la abuela a mí me resonó bastante porque era lo que les comentaba, ¿no? Y todavía lo veo hoy en día, o sea, porque sigo viendo cómo sigue pensando mi abuela y sigo viendo cómo sigue pensando la gente a su alrededor y a veces, y pues sí, o sea, como dice Carlita, juzgas desde todas las herramientas que tienes, pero ni siquiera, o sea, si pasa con gente que tiene a lo mejor los mismos valores, porque yo lo veo en mis papás, ¿no? O sea, son de la época y fueron a la escuela juntos, cada quien tuvo su círculo, o sea, su núcleo familiar y, y digo, yo no la vi de frente, pero me tocó escuchar historias de la abuela diciendo, tipo, pues pégale a tu esposa para callarle el hocico, para que así aprenda, hubo una persona que tuvo un aborto, siempre ha sido muy malvada, siempre ha sido de recibir a las otras en su casa cuando no le cae bien la nuera. Yo fui la primera nieta, fue de las primeras nietas, entonces, de sus hijos, de ella, y como no fui varón, o sea, también se fue un show, la persona que sí fue varón ahora es ella, entonces también no le salió a la abuela por ningún lado, y llegué a convivir con este tipo de personas y dices, a veces no es nada más el acceso, también es la ideología que se va construyendo, las creencias que se van formando, y mucho de lo que vemos en el libro también es muchas creencias arraigadas, creencias de familia, el misticismo del pueblo. Entonces, pues como todo esto te va llevando a tomar otro tipo de decisiones también. Adelante, Iván. Hay una frase que a mí me
gusta mucho, que escuché hace un tiempo, que dice que el oprimido cree que el opresor debe manejar su misma moral. No estoy diciendo que aquí seamos opresores. Bueno, sí, pero ese es otro tema. A lo que voy, y ya lo estás diciendo, ¿no? Hablamos desde nuestro privilegio. O sea, al final del día se juzga porque, pues es que compraba droga, es que se prostituía, es que son cuestiones morales porque, pues, poco lo que se nos enseñó, porque la mayoría aquí fuimos criados bajo la moral judeocristiana. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Se les juzga a ellos ¿cuál es la realidad material que tiene Luismi y el Brandon, ¿no? O sea, la cuestión aspiracionista, ¿hasta dónde pueden llegar? O sea, no pueden llegar a ningún lado. Entonces, ¿qué dicen? Pues es el perderse, su único escape es el alcohol y las drogas. Y es algo que tienen ahí. ¿Que podemos romper el círculo? Sí, pero es una cuestión que lleva años, que lleva generaciones. Digo, solo el 4% de la población que nació en pobreza va a salir de eso. Y no es porque sean huevones o porque sean mediocres, es porque las cuestiones materiales así lo hacen, ¿no? Entonces, si tú ves esa realidad, pues te escapas de la manera fácil, ¿no? En el caso de aunque esté la intención, o sea, es una cuestión estadística. O sea, por más que queramos echarle ganas, hay gente muy trabajadora que pues no va a salir de la pobreza, ¿no? El Luis no muy emocionado porque el ingeniero lo iba a llevar a trabajar y el pinche Brando se lo madrió y se desapareció el ingeniero, ¿no? Entonces, y hay otra realidad, la mayoría de la manera más sencilla de escalar es a través de las conexiones. El 80% de los empleos en México se da a través de una recomendación. Solo el 20% a través de un proceso de selección. Imagínate, 2 de cada 10 tienen esa oportunidad de encajar por un proceso de selección. Los otros 8 van a ser conectados a través. Entonces, hay otra cuestión de realidad. Él pierde por el Brando esa oportunidad, que si le iba a cumplir o si no le iba a cumplir, pues no sabemos, ¿no? Pero pues igual como sí le gustaba, pues chance y lo ponía de barrendero o de chofer o de algo, pues para tenerlo ahí checadito, ¿no? O sea, lo que decía hace rato, son historias que ocurren y las dejan ahí al aire. Se me fue otra. El caso del aborto, hay un pequeño error porque dice que tiene 3 semanas, yo creo que es un error como de redacción. Si tiene, en realidad yo creo que eran 13 semanas, porque hasta las 12 semanas es lo que es legal, pero es por una cuestión de legalidad más que pudiese o no pudiese ser. Porque, y ahí, perdón por herir susceptibilidades, si hay manera de generar un aborto a los 9 meses. De hecho, el caso que vimos hace poco del joven que tiró en el basurero fue un aborto inducido. ¿Pero por qué? Justamente regresamos a las realidades materiales. La mamá del joven lo abandona. Entonces, la pareja decide tener el aborto y él decide acompañarla. Pero ya como estaba avanzado el embarazo, pues ya es un producto bien formado. Pero es porque, y hasta Claudia Sheinbaum lo dice, ¿no? Es que hay una realidad estructural detrás que debemos de atender para que no ocurran ese tipo de sucesos. Entonces, esas realidades las retrata muy bien el libro. Y cuando lo vemos desde el lado moral, desde el lado del privilegio, pues sí, todos son una bola de mierdillas, la neta, ¿no? Pero cuando ya te pones y dices, chíspales, tantita conciencia de clase, de género, que dijiste hace rato, ¿no? Angie, sí lo empiezas a leer de una manera diferente y ya no desde el juicio. Puede que no empate con mis valores y está bien, pero el punto es que ya no los voy a enjuiciar porque yo no vivo las realidades materiales que ellos viven. Sí, es que esta parte que tanto hacemos hincapié, tanto Ale como Iván, como yo, como Silvana, es que el contexto es bien importante. O sea, sí hay que tener en cuenta que, pues, tenemos ciertas creencias, hay otras cosas que aprendimos en la escuela, hay otras cosas que aprendimos en nuestra formación, por investigar, por lo que quieran, ¿no? A nosotros nos llueve la información.
muchísimo más de la que el acceso se les permite llegar a ellos, a estas comunidades tan aisladas. Porque si se dan cuenta dentro de la historia, ni siquiera era un pueblo, o sea, era una mini pueblecillo cerca de otro pueblito. Entonces, porque no tenían ni siquiera el hospital, solo, según yo, eran solo las calles, la cantina y a lo mejor una que otra tienda y ya. O sea, realmente El había... hospital estaba hasta Villa. Ajá, el hospital estaba lejos, en el pueblo más cercano. Entonces, pues sí son comunidades muy remotas, o sea, como dice Iván, ¿no? El tema de hasta dónde puedo llegar si crezco ahí, sí se limita, ¿no? Y esto te lleva a otras cosas, que ahorita hay una mitad que me gustaría abordar. Le voy a dar la palabra a Elena y a Janet, y antes de que se nos acabe el tiempo, nos metemos a la foto y luego continuamos con la segunda parte. Así que primero le doy la palabrita a Ilen. Adelante. Sí. Bueno, el libro sí, me costó un poquito por el lenguaje y aparte por la realidad que refleja, ¿no? Me imagino que ha de hablar como de rancherías, me imagino que se encuentran todavía como muy separadas realmente de la civilización. Entonces, bueno, para mí los personajes, pues Chabela, pues era como que la que ella disfrutaba. Ella sí le gustaba la vida que llevaba. Bueno, siento y abarca como que varios temas, como dicen ustedes, el aborto. También siento que es el abandono de los hijos, porque la abuela tenía, creo que otras hijas que cuidaba y las terminó corriendo y le dejó a otras niñas y a Luismi, ¿no? Se quedó con Luismi y otras niñas, la lagartija, creo, lagartona. Entonces, pues se les hacía como que fácil dejar a sus hijos y ellas pues irse a buscar una mejor vida, pero una mejor vida era como que andar con un trailero que les trajera de arriba para abajo y también como para que los chavitos, por ejemplo, Brandon, el Luismi, que decían que querían salirse del pueblo e irse, pero siento que para ellos con drogarse, con irse a los bares o con las mujeres, ya se sentían como que superiores a los demás habitantes del pueblo o la ranchería en la que se desarrolló el libro. Y con respecto a Normita, yo sentía que ella como que venía de un estatus un poquito más elevado a lo que fue encontrar ahí al pueblo con Llegó y con de Luismi. Entonces, pues se dejó guiar por Chabela, que independientemente del papel que ella desempeñaba, como muchos dicen ustedes, pues se preocupó por ella y queriendo o no, pues le ayudó a deshacerse, pues no sé si ella lo veía como problema, porque tampoco nunca dice pues que sí está de acuerdo o que lo quiere tener, porque decía que para ella pues era una vergüenza que su mamá se enterara que iba a tener un hijo de su padrastro o de su misma pareja de su mamá y que pues, la mejor solución era tirarse por un acantilado para evitarle esa amargura a su mamá. Bueno, eso es yo como que lo que entendí. No, sí, la verdad es que en general tocas los temas de los que venimos hablando y efectivamente creo que ahorita después de la foto, vamos a abordar esos pequeños fragmentos importantes que a lo mejor parecen algo relevantes, pero sí son importantes a tener en consideración. Le paso la palabra a Yane. Inclusive yo también hay un pequeño detalle, por ejemplo, de que hablaba este niño que quería trabajar con no me acuerdo, con Luismi, no me acuerdo bien, que quería salir adelante, ¿no? Y que iba a ser con el ingeniero, según, que quería trabajar y todo eso, ¿no? Pero yo creo que mi opinión en esa parte, si uno quiere salir adelante, yo creo que depende de cada ser humano, ¿no? Sus pensamientos o de salir adelante, ¿no? Si fuera al revés y saliera adelante, yo creo que sí a lo mejor lo lograba, ¿no?
salir adelante. Yo pienso, ¿no? No sé. Yo me imagino que sí, así que depende de cada quien. Si él quería salir adelante, a lo mejor sí lo iba a lograr, si fuera diferente la historia, ¿no? Pues fíjate que sí siento que tienen que ver varios contextos, porque es una comunidad muy pobre, muy pobre. Y al final, el tema de ay, ¿cómo se dicen? De los privilegios, te lo voy a poner así, es como iniciar en una carrera. Todos vamos a correr la carrera, todos al mismo tiempo, pero no todos vamos a salir del mismo lado. A lo mejor quien tiene estudios empieza en el kilómetro 20 y quien no tiene estudios empieza desde el 1. Entonces, claro que vamos a recorrer el mismo camino, pero las posibilidades que te encuentres en tu vida es lo que te va a detener o te va a hacer avanzar más o te va a hacer avanzar menos. Hay gente, y esto es para la gente que está en la carrera, hay gente que ni siquiera sabe que está en una carrera. Entonces yo creo que en el caso de ellos es así, porque es una comunidad súper aislada. Claro que puede haber sus excepciones, ¿no? O sea, a lo mejor alguien saca una beca, se aplica, porque sí se puede, pero no nada más es el mérito, es todas las, el acceso que tienes, todo el acceso que tengas a la mano, porque, por ejemplo, en este pueblito no había una escuela, o sea, la escuela más cercana me imagino que estaba literal en el pueblo donde estaba el hospital. Entonces, sí, entiendo tu punto. Yo creo que si fuera otro tipo de historia, igual y sí, pero en esta sí siento que la autora abarca mucho esta parte de la fatalidad de la pobreza también. No sé qué opinas, Ale. Es que, como dices, creo que aquí pues la autora quiere retratar justamente eso, ¿no? Lo crudo de algunas realidades, pero yo coincido en algunas cosas con Janet, porque la verdad, al menos a mi pensar, y podrán decir que es de mi privilegio o como lo quieran ver, pero yo creo que cada uno de nosotros es un cúmulo de decisiones. Y ahí pues va a depender de cada quien las decisiones que tome, como dice Iván o como decías tú, habrá quien quiera pues engañarse un poco de esa realidad y va y se mete en las drogas y está bien, pero fue su decisión. O sea, yo entiendo que nacer pobre no es culpa de nadie, pero también si no tomas las decisiones adecuadas, absolutamente jamás vas a salir de pobres. Y hay un meme que me encanta y que veo ahí, ponen una imagen de un video de Bob Esponja, por ejemplo, o un video de 50 horas de Bob Esponja durmiendo y 50,000 personas viendo. Y clases gratis de álgebra avanzada y a lo mejor 200 personas. ¿Quién va a salir adelante? Muy probablemente la persona que está tomando las decisiones para pues, poder salir adelante. Digo, a Luis mío, su mamá le dijo, ¿qué crees? Mira, ya me dijo tal cliente que te va a conseguir un trabajo, que a partir de mañana empiezas. Y tomó su decisión, dijo, no, yo me voy a esperar a que el ingeniero me dé trabajo, ¿no? Entonces, al final del día, pues no es como tal que sea nuestra culpa o su culpa, pero va a depender mucho el contexto y sobre todo las decisiones que cada uno de nosotros tomemos. Al final del día tenemos el libre albedrío, que es, vas a tomar tus decisiones, y el problema de muchas personas es que toman decisiones, o a mi parecer, y todavía se victimizan por las decisiones que ellos mismos tomaron. Yo creo que, pues si ya tomaste una decisión, pues, ya no afrontarla, pero pues decir, bueno, pues yo decidí por el contexto, por lo que quieras. Yo la verdad es que creo que sí se puede seguir adelante, es complicado. Efectivamente, no todos empezamos desde el mismo punto de partida o de salida en la carrera, pero el que agarró y se sentó y dijo, ya no voy a intentarlo, pues definitivamente perdió. Y el que se esforzó y siguió corriendo, aunque llegara en último lugar, pues terminó la carrera y le dieron su medallita, aunque no fuera el primer lugar, ¿no? Entonces, obviamente, para mí va a depender más o va a depender mucho el factor externo, lo que están viviendo, pero también hay que ser sinceros y hay que decir que también va a depender mucho de las
decisiones que toma cada uno como individuo, aparte de los factores externos que existen. Sí, yo creo que es un cúmulo de ambos. Digo, esto que mencionas es muy real. Hay gente que, con el perdón de la palabra, es muy huevona, que no quiere hacer nada. Hay gente que no tiene la necesidad de, pero no estoy segura si estoy de acuerdo en que solo con la mentalidad, porque sí me queda muy claro lo que dice Iván en esta parte de, hay un límite. Cuando naces tan pobre, hay un límite hasta dónde puedes llegar. A lo mejor cuando eres clase media, puedes aspirar un poquito a más, pero cuando naces muy, muy, muy pobre y rechútate que en tu pueblo no lleguen todos los accesos o no tengan todas las oportunidades, que pues con los años eso va cambiando, son pocas las personas que salen adelante. Digo, en el caso de la historia, nos topamos, por eso, creo que por eso también nos costó un poquito a algunos, porque es una historia cíclica. En realidad el personaje, cualquier personaje de los que estén hablando no cambian. Creo que la única que tenía hambre de salir era Chabela. La realidad es que todos los demás fluyeron con la vida que les tocó. Entonces, sí creo que si bien en parte es la actitud que tomas, pero en otra parte son las posibilidades que tienes, porque a lo mejor puedes ir con toda la actitud y con toda el hambre de salir adelante, pero te empiezas a topar que las puertas están cerradas por donde le busques. Va a llegar un momento donde tú solito te vas a desanimar. Entonces, es un cúmulo de situaciones, no sé, las dos se me hacen importantes, la verdad. Iván, ¿quieres comentar ahorita o nos tomamos la foto primero? La foto, ok. Entonces, vamos a quien quiera prender su camarita, la puede prender. Ok. ¿La tomas tú o la tomo yo? Pues los dos, ¿no? Por cualquier cosa. Pero, ¿dónde está mi botón de cámara? Ah, ya lo encontré. Ahí va. 1, 2, 3. Ok, vamos a tomar otra rapidito. Por cualquier cosita. 1, 2, 3. Listo. Ahora sí, en lo que guardamos las fotos, Iván, coméntanos. Respecto, hay un meme que acabo de ver que dice que la persona que le debe 65 mil millones al fisco te manda buró de crédito por una licuadora. Salinas Pliego. La mayoría de nosotros nos vamos a morir sin hacer nuestro primer millón. Y no creo que aquí haya gente que no le eche ganas o que no busque prepararse. Dentro de la historia, y aquí hay algo bien importante, Chabela se da cuenta, y ella lo dice, que el dinero no está en ella hacer el producto, sino en conseguir y vender producto. Y se pone a madrotear a las chavitas pendejas como ella dice, ¿no? Hasta ese término, ¿no? Y realmente, pues así es como se sostiene el capitalismo. Es una cuestión el privilegio se sostiene a través de una opresión. Y esa opresión puede ser consciente o inconsciente. Entonces ella se da cuenta de eso y empieza a hacer dinero, se hace de su terreno, se hace de sus cosas, y dice, tengo para mantener al Munra y no hay Ticón, porque pues hasta eso le tenía estima, ¿no? Y decía que estaba guapetón en su tiempo, y ella pues chambeaba porque le gustaba y se dio cuenta que ahí había dinero. Sin embargo, pues no le iba a alcanzar para salir incluso del pueblo, ¿no? ¿Qué hace? Meterse con el Barrabás, porque pues ahí había más dinero. Entonces, con todo y que pretenda salir de ese círculo, pues no es como tan simple, ¿no? Y digamos que es aquella que le echó más ganas a la vida. En el caso de la bruja, dicen que quién sabe cómo, pero desde niña empezó, dijo, a ver, Pérez, están viéndole la cara a mi jefa, cáiganle con la feria, empezó a sacar faro, a ser usurera,
y después se querían ir con otros, pero decían, no, porque nos cobran más, en el otro pueblo nos cobran más caro, ¿no? Entonces nos vamos con la bruja y le dejaban ahí desde su ganado hasta bicicletas, electrodomésticos y dinero, ¿no? Ella decide, pues sí, vivir una vida más loca, pues tachas, alcohol, drogas y rock and roll, y al final del día, pues tiene un destino similar al de Chabela, que sí tuvo una mejor inversión, digamos, de su dinero, ¿no? Porque, pues sí, son situaciones que no es tan fácil salir de ahí, ¿no? Entonces, ahí a veces creo que lo que sí nos hace falta como comunidad es justo eso, generar tribus. A ver, no hubo nadie que llegara al pueblo y vamos a ayudar, no, pues llegaban al pueblo y veían que le podían sacar, ¿no? Los polis dijeron, hay feria con la bruja, vamos a sacarla y nos vamos, ¿no? ¿Qué dijeron? El cártel de, no, ni me acuerdo de qué nombre. Ah, espérate, esos cabrones ya se metieron a la casa de la bruja y los descabechamos, ¿no? O sea, dicen que les encontraron sus cabezas nomás. Entonces, es esta serie no solamente de opresiones, sino círculos de violencia que no es tan simple como decir, pues le voy a echar ganas. No digo con esto, y también lo dije cuando leímos el libro de enero, no se trata de agarrar una actitud derrotista, pero sí también el entender, ¿no? Que muy probablemente no nos vaya a alcanzar. Y esto al final del día nos va a ayudar a que si no nos alcanza, no nos vamos a sentir mal con nosotros y no nos vamos a echar la culpa, porque también de repente quedamos en ese discurso de, como no le eché suficientes ganas, entonces es mi culpa el no haber salido de ese círculo. Hay que tener esa conciencia de ambos lados, ¿no? Uno, no ser derrotistas, pero dos, pues no echarte la culpa, pues si al final del día con todo y las ganas kilos que hayas echado, pues no lograste armarla. Sí, o sea, sí creo que aquí sí concuerdo con Iván, la verdad. Como dice Ale, o sea, sí es el tema de las decisiones que tomas es muy importante, porque al final las decisiones que tomas te llevan a la persona que eres ahorita. Pero hay decisiones que llegas a tomar por causa del contexto en el que estás viviendo. Entonces, es un complemento de ambas, la verdad. Y hablando de este complemento, creo que hay tres puntos que habla en la novela en general que me parecen importantes de abordar, porque con Normita vemos el tema de la educación. A pesar de que es una comunidad bastante chiquita, el que a lo mejor no como mujer, pero me imagino que en el contexto de los hombres algo similar ha de pasar, pero por ejemplo con las mujeres, ¿cómo como madre decides no decirle a tu hija qué esperar de su cuerpo, ¿no? El tema de que le vaya a venir la regla, el cómo embarazarte, o el cómo te puedes quedar embarazada, más bien dicho. Los distintos métodos de cuidado de higiene menstrual que hay, cómo que a veces tus emociones van ligadas a un tema más hormonal. El domingo 7 que dice Iván, ¿no? Porque el domingo 7 es algo que creo que todos hemos escuchado en algún momento. Honestamente, yo no sé de dónde viene la palabra, por qué tiene que ser domingo. Me imagino que el 7 viene porque el domingo es el séptimo día de la semana, pero el punto es, no hay alguien que realmente se lo explique, porque pasó lo vimos con la mamá de Normita, lo vimos con Chabela, porque a pesar de todo, Chabela tampoco le explicó el tema de la menstruación, el tema de la menstruación, el tema de sus cambios. La bruja tampoco se lo hizo saber, que a pesar de que ella no era mujer, aún así ella cuidaba a las chicas de ahí de alguna manera. Lo vemos con la abuela, con las nietas. Para la abuela son las niñas locas que se van a hacer no sé qué cosas, pero no hay una educación verbal que de alguna manera transmite información de una persona a otra persona en qué esperar acerca de. Decía, ¿no? A lo mejor con los hombres hay algo similar. Yo realmente no sabría ubicarlo porque una no es mi área de interés. No, realmente no sé cómo funciona, ¿no? Siempre me he especializado, o sea, realmente cuando hablo de estos temas siempre ha sido enfocado hacia las mujeres, porque de cierta manera
tenemos, hay como más tabú alrededor, pero me imagino que dentro de los hombres también, ¿no? El tema de las erecciones espontáneas cuando eres adolescente, el tema de qué es eyacular, qué es hacer pipí, o sea, son cosas que no ves que se le explique a la gente, o sea, el tema de la educación. Luego, lo segundo que vemos es este secretismo en el pueblo acerca de las personas homosexuales, ¿no? El cómo es algo bien común, o sea, entre ellos es algo bien normal, pero ya verbalizarlo está mal, ¿no? O sea, el tema del tabú de la sexualidad. Y luego viene el tema de la violencia. Durante todo el libro vemos violencia por todos lados, ¿no? Entre mujeres, entre hombres, la misoginia que se da, desde el cómo se van expresando los personajes, ¿no? Porque sí es cierto que a mí sí se me hizo pesado la lectura por el lenguaje, porque para mí sí fue cansado. O sea, llegó un momento donde yo decía, ya, por favor, necesito un break. Porque como decía Mine, no es que te espantes, pero en el tema de la prosa continua, no tener espacios, el tema de las palabras altisonantes, sí de repente dices, ay, ya necesito un break. O cuando las dejas de oír, porque yo sí he dejado de oír varias groserías, entonces de repente volver es pesado. Pero todo el tema de cómo, ¿saben? Este misticismo que hay en el pueblo de, pues es que es culpa de la bruja hizo un amarre, o le hizo una maldad a Normita, o el cómo Munra se expresa de Chabela, porque a pesar de que la quiere a su manera, siempre es pinche vieja, o anda haciendo esto, no sabe hacer aquello, o cómo se expresa de Norma, ¿no? Está buena para la edad que tiene, ya se ve que sabe hacer cosas, o nada más debería de servir para la comida, ¿sabes? Entonces, como que, ¿qué piensan acerca de estos tres puntos, no? El tema de la educación, que dentro de su ignorancia no se da, el tema de cómo funciona la sexualidad dentro del pueblo, de por qué está bien de repente ir a ciertas fiestas, pero pues se espera también el tener una esposa, y el tema de la violencia y misoginia dentro del mismo texto. No sé quién quiere empezar. ¿Y cuál es el cuento de los jorobados? A ver, Ilen. Bueno, pues la sexualidad creo que siempre es como un tabú. Al menos en mi casa, pues no se hablaba, a pesar de que mis papás eran profesores. Por ejemplo, yo cuando llegó mi periodo, yo no sabía qué era, y yo dije, oh, por Dios, ¿qué me está pasando? Entonces yo salí del baño y tenía miedo de preguntarle a mi mamá. Entonces ya le dije, oye, mamá, es que mira, me pasó esto, y ella me dice, es tu periodo, vas a necesitar esto. Y yo, oh, y sí me dio en la escuela, pues, pues hay clases, ¿no? Pero pues siempre como que está ese tabú. Entonces yo ahora que yo soy madre, pues con mis hijos, bueno, dije, bueno, lo del periodo pues ya me lo salto. Pero como dices tú, el desarrollo de su cuerpo. Entonces yo siempre le decía a mi esposo, pues, ¿sabes qué? Tú habla con ellos porque pues tú eres el hombre y ellos son hombres. Y yo sé que contigo a lo mejor se van a abrir más que conmigo. Entonces, en un lugar así, pues me imagino que ese tema es mucho, mucho más cerrado. Yo decía, pues, o sea, mis papás, pues, profesores, a lo mejor un poco más preparados, y con nosotros no se hablaba de eso. O sea, cuando llegábamos a ver alguna película en ese tiempo, estaba mucho de moda que empezaban a sacar los videocassettes. Y pues mis papás adquirieron una videocasetera y pedíamos así, rentábamos, íbamos a los centros a rentar la película, pero cuando pasaba así una escena así rápido la apagaban, la desconectaban, y nosotros así como que, ay, ¿por qué? O así. Entonces dije, bueno, si eran un poco más estudiados, o no sé, como que por qué no se atrevían a hablar de ese tema. Entonces sí siento que todavía es como que un tabú. Y sobre la homosexualidad,
pues un tantito, bueno, ahorita como que ya se ve más, tanto en la tele, ya como que ya no está tan cerrado, al menos aquí en mi pueblo, pues sí sabemos que fulanito, que sultanito, y cuando es carnaval, perdón, esas personas, pues se sienten realizadas y salen y se disfrazan y sus vestidos de noche, sus pelucas, como que ese día lo esperan para poder ser ellos. Y durante todo el año, pues como que se comportan o andan normal, ¿no? Pero cuando es fiesta de carnaval y así, como que es muy esperado por ellos. Y pues al menos yo a mis hijos les he inculcado que, pues que se debe de respetar independientemente de los gustos de cada persona, porque pues si no los llegamos a encontrar, el pueblo es pequeño, en el mercado, o que van por sus sobrinos a las escuelas y así, y pues le digo, no tienes por qué mirarlo diferente. Si son muy respetuosos y te saludan, pues salúdalos. No por eso pues a ti te va a pasar algo, ¿no? Entonces, yo sí he tratado ese tema con ellos y siento que pues que ya es algo que pues la sociedad ya lo ve como pues normal, ya parte de nosotros mismos. Eso es todo. Gracias, Ilen. Sí, justo digo, de este lado sí ha crecido más el tema de tanto la educación. Ya, yo me imagino que Ale nos va a comentar un poquito porque sé que Ale da pláticas de esos temas en escuelitas. Entonces, sé que llega más información ahora también, pero como dice Ilen, ¿no? También se ha normalizado más el tema de la sexualidad y es un poco más común, pues también cuidar a las personas que están en comunidad, ¿no? No hacerlas sentir con miedo, respetarlas, y pues lo que se espera también de ellas es justamente lo mismo, ¿no? Respeto, también que vaya, se cuiden dentro de todos, porque al final pues esa es la idea de la comunidad, de cuidarnos mutuamente. ¿Ale? Pues son 3, 4 temas que los vemos cada vez, en algunos casos más, en algunos casos menos, al menos en cuanto a la violencia y la homosexualidad, creo que desgraciadamente la violencia se presta a verse más, la homosexualidad cada vez se respeta más, por ende creo que se alcanza a visualizar también más. Yo respeto completamente a la homosexualidad y a la violencia también, porque el trabajo tampoco es tan seguro. Entonces, yo platicando con los compañeros, siempre es así de, yo voy por la calle, saludo, respeto, y no juzgo cómo se viste, no juzgo ni falta al respeto, porque pues precisamente también hay grupos que pues no son tan buenos, digamos, y tampoco ando investigando quiénes son o quiénes no son, ¿verdad? Entonces también hay situaciones, hay veces que unos se echan una semana, ahí en el municipio donde yo trabajo, me toca trabajar con ciertas localidades, ahí en cuanto a la parte de la educación, pues yo trato o dentro de mi trabajo está dar pláticas de salud, pues en este caso de salud sexual, la verdad pues trato de empatizar con los chicos. Y me he dado cuenta que aunque sí ya hay un poquito menos de pena por parte de los papás de explicar este tipo de temas, pues también nos encontramos con muchos chicos que no hablan absolutamente nada con sus papás en pleno 2024, 2025, y que aún se siguen apenando y que aún sigue siendo un tema difícil para ellos. Y como dice Ali, tanto hay situaciones que le pasan a las niñas como hay situaciones que les pasan a los niños. Trato de enfocarme mucho en ambas partes y de hablar de diferentes situaciones que también a veces a los hombres también les puede llegar a suceder y que pues también al menos en las primeras elecciones involuntarias, yo recuerdo que era súper penoso, o al menos a mí me daba muchísima pena, y era muy extraño el hecho de que también no conoces tu cuerpo,
hay situaciones de que debes de saber también lavar tus genitales. El año pasado estuvimos en una primaria, nos hablaba del maestro que uno de sus alumnos le había comentado que había tenido ahí una situación y pues era esmegma, es un tipo de acumulación de células y de falta de higiene que hay igual en el pene, entonces pues realmente aún falta un poquito de información. Hay maestros a los que incluso al día de hoy les da pena hablar de estos temas y que hoy con los libros de texto y todo lo que les piden, o más bien ya les piden hablar más de estos temas, a ellos les da pena y nos buscan a nosotros para que nosotros demos la plática. Y como dice Eileen, ¿no? Inclusive siendo maestros, pues es difícil hablar de este tipo de situaciones, sobre todo con jóvenes, y me imagino que mucho más con tus hijos, ¿no? Y mucho más si es que nunca te hablaron a ti de estos temas, no sabes a lo mejor ni por dónde empezar. Entonces, pues son muchas situaciones que llegan a pasar. Y pues bueno, acerca de la misoginia, desgraciadamente seguimos viendo muchos casos, ¿no? Como hablábamos en alguna otra ocasión, aún seguimos haciendo comentarios que de alguna manera son bastante misóginos y a veces a lo mejor sin darnos cuenta, sino porque caemos dentro de la misma cotidianidad, ¿no? Entonces sí hay que, al menos en mi caso, trato de cuidarme lo más que puedo en lo que pienso y lo que digo, y de repente sí te encuentras con cada persona, insisto, yo trabajo en localidades, y sí te encuentras con personas de mentalidad más cerrada, ¿no? Donde justamente hoy me decía una señora, no, pues es que mi hijo tiene 8 o 9 años, pero no tiene ninguna vacuna. ¿Y por qué? Pues es que mi esposo no quiere. ¿Y usted qué piensa? No, pues es que sí quisiera, pero mi esposo no quiere. Y pues digo, también hay que respetar, pero estamos hablando de igual, de que es una localidad, que ahí está el hospital más cercano a que les gusta 1 hora en particular, hospital de gobierno, digo, ahí en Tláhuac hay algunos hospitales particulares, pero te encuentras de muchas situaciones y por eso es que decía yo, o sea, el libro sí retrata un poco de lo que se vive, pero lo vuelve muchísimo más crudo de lo que a lo mejor yo pudiese ver, porque digo, a lo mejor alguien sí lo esté viviendo, pero yo como tal a ese grado no lo he visto, pero definitivamente son casos que podemos encontrar en lugares no tan alejados de donde vivimos. Sí, sí, la verdad es que yo también no estoy tan cercana a comunidades tan chiquitas, ¿no? Porque si bien me he movido también como en municipios, al final del día el municipio sí tiene pues una atención clínica, o sea, programas, llegan más recursos y el libro nos retrata más una historia muy alejada, muy, 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 muy alejada. Y era lo que decíamos, ¿no? A lo mejor se escribió muchísimo antes porque pues uno quiere pensar siempre a lo mejor, ¿no? Que los recursos llegan más, cada vez más bien dicho, pero pues es parte de, mi mamá también cuando ha trabajado en municipios, también me ha contado historias tipo de, no, pues ya cambiaron a la muchacha por la vaca, o creo que la que más me impactó fue una de, es que la señora vino a poner su denuncia de que ya su esposo la maltrataba y que tiempo después llegó igual bien golpeada y presentó la solicitud de divorcio. Y luego a los pocos días el señor la dejó ahí, la mató enfrente del municipio y como el señor era amigo de los policías, no le hicieron nada. Entonces, o sea, son realidades que siguen pasando, pero a veces las escuchamos tan lejanas que no, pues no hacemos esta conexión y al final el libro de alguna manera te conecta. ¿Y Len? Sí, con respecto a las vacunas, yo tengo una amiga que sí, ella no, a su bebé no le puso las vacunas porque en su creencia, o de ella y de su esposo, que son profesionistas, el esposo es arquitecto y ella es maestra de telesecundaria, porque dice que para qué le ponen las vacunas si esas enfermedades ya no existen.
Y así como que, pues no, sí existen, solamente o sea, están como controladas. ¿Y por qué están controladas? Pues por las vacunas, pero es muy difícil hacerla cambiar de opinión. Sí, sí, es que pues nos enfrentamos vaya, no nada más a la realidad, sino como decía Iván en algún momento de la plática, ¿no? El constructo donde están ellos también. Tengo a Ale y después a Mine. Perdón, se me había olvidado y quería yo comentar. ¿Ves que esta Norma se encuentra un librito que es el que lee donde viene la historia de los dos jorobados del domingo, ahí es donde viene lo del domingo 7? Ese me llamó un poquito la atención y me puse a investigar acerca de dónde viene lo del domingo 7 y se supone que son varias versiones, pero en todas se habla de que o son gnomos, o son chaneques, o son brujas, las que están como que en el bosque cantando, y están cantando de lunes a sábado, de lunes a viernes, yendo lunes, uno, martes, dos, miércoles, tres, jueves, cuatro, viernes, cinco, y lo vuelven a repetir una y otra vez. Llega digamos, el protagonista de la historia, se le sale decir sábado 7, por lo cual estos entes lo premian y después viene el envidioso que le cuentan la historia, va al bosque y cuando están cantando, y como ahora llegan hasta el 6, sábado 6, le dicen domingo 7 y estos entes se enojan y lo castigan por haber dicho domingo 7. Y lo castigan dándole como que una panza de embarazada. No, De ahí viene el domingo 7. no manches. Sí está interesante, la verdad. Mini. Pues comentando lo de educación, yo en donde trabajo, pues la institución está en pues, como una zona, pues tipo localidad, pueblo, y pues nos apoyamos, ¿no? De los vecinos del pueblo, y pues es una zona industrializada que pues ha ido en expansión y todo eso, entonces la Nestlé puso una pues de eléctrico, ¿no? Para que pues no se vaya la luz, o como una planta, ¿no? Y ellos le ofrecieron al pueblo como varias cosas pues para mejorarlo, para la vialidad, cosas así, una parada de autobús y todo. Y pues el pueblo se negó, o sea, no quisieron como que esa parte de expandirse, de modernizarse, que tampoco es como que muy, o sea, muy grande esa evolución, pero pues al menos mejoras como pues una parada porque estás en medio de la carretera, ¿no? Y también para los pozos de agua y pues ellos pues en su cerradez de mente, pues no aceptan a veces como que tú les digas pues la realidad o una recomendación para mejorar. Igual pues como pues es un centro de tercer nivel, pero pues hay médicos y pues luego acuden como de, doctor, es que pues me siento mal, a ver si me puede recomendar algo, ¿no? Y pues tú no le cierras esa parte de atenderlos, ¿no? Y pues a veces cuando tú no puedes o estás ocupado, pues es como más ya la exigencia, oiga, atiéndame. Y pues uno no es grosero, ¿no? Pero pues también es como la educación que ellos tienen, que va pasando pues de generación en generación. Y también pues sí, o sea, cuando recomiendas algo, no sé, a nivel salud, no, pues no le haga esto al hijo porque pues le va a salir más contraproducente, ¿no? Pero no, es que sí, la vecina, ¿no? La típica que me la recomendó la vecina y para el azúcar, no sé. Entonces, pues siento que como lo comentábamos de la parte de salir adelante, pues sí tienes, cuando tienes los recursos, pero pues no te quieres, mm, no sé, aventar a la novedad, al evolucionar o al aprender de esa parte, pues también pues ya depende de uno como comunidad o como individuo. Pues nada, esa es mi opinión.
No, sí, la verdad es que también creo que tanto tú como Ale tocan ese punto súper importante. A veces ellos no quieren. Y, y parte de lo que habla el libro justamente también es eso, ¿no? Estas ideas, estos constructos que te haces, ¿no? Creencias que, que te limitan, ¿no? A lo mejor, pues a lo mejor el pueblo va a creer que es mala suerte o que esa idea no es, o ha sido tantos años de una manera que tú vengas a cambiarla, pues obviamente no van a querer, ¿no? Y a lo mejor Ale lo dirá de broma, ¿no? Pero pues es más común que te lo lleven al huesero o que lo lleven con el curandero a que te lo lleven al hospital. Entonces, sí siento que es como tratar con una mujer vulnerada, ¿no? Tienes que ir poquito a poquito, pasito a pasito, y son cambios que no se van a ver hoy o mañana o en un par de años, a veces tardas un poco más, entonces es un trabajo de muchísima paciencia y pues la idea es no rendirse, pero pues como les decía antes, ¿no? A veces te cansas de ver la puerta cerrada tantas veces que dices, no vale la pena. Y pues es seguirlo intentando. ¿Iván? Es interesante esa parte. De repente el sector médico cae, o en general muchas carreras profesionistas caen en lo que es la violencia epistemológica, porque al final del día, pues como tú eres el que estudió, tú eres el que sabe, y no vas a llegar a un pueblo a que te digan qué es lo que debes de hacer y cómo lo debes de hacer, ¿no? Entonces es algo normal, y sin embargo en el pueblo al final del día tú eres el extraño, tú eres el que trae las ideas raras, porque así ha funcionado. Y un ejemplo, regresando a la parte de la medicina, no hay hospitales, pero siempre va a haber al menos una partera en la comunidad más alejada del pueblo más lejanos, no conquistando tampoco. Entiendo el punto, pero no me gusta el término. Colonizando. Así lo leí. Pero es esa parte, ¿no? A ver, llegas y debes de tener un interés genuino, porque si llegamos con esa idea del salvadorismo blanco, de yo te voy a venir a rescatar, o como dijo ahorita Ale, ¿no? Te voy a venir a conquistar, pues siempre dice, oye, espérate, pues es que ¿dónde quedan mis raíces? Es una lucha que se tiene, ¿no? Tan solo hace rato que estábamos hablando y dice Ale, ¿no? Muy firme en sus ideales, de no, es que el que no le echa ganas, o sea, es un ideal que defiende. En mi caso, yo digo, no, es que las cuestiones estadísticas es mi ideal y lo defiendo, ¿no? Poniendo un ejemplo aquí particular, pero en los pueblos que son comunidades, pues esto es algo muchísimo más arraigado, porque no estás hablando de individuos, estás hablando de sociedades, y sociedades que tienen usos y costumbres de generaciones, ¿no? Y si llegamos con esa idea de salvadorismo blanco, en vez de tener un interés genuino a ver qué es lo que necesitas, porque no te pongo un hospital y luego está tu partera y yo voy a criticar a tu partera, es así, oye, pues es que esta partera ha recibido más de 100 chamacos y tú llegas de buenas a primeras y dices que no es la manera correcta, pues no te voy a creer, ¿no? En el caso de la bruja, dice hace rato, es que ella era la boticaria, en realidad las brujas de los pueblos esos son, o sea, tienen un conocimiento ancestral de medicina naturista, y llega la medicina alópata tradicional y dice, no, espérate, es que así no es, tus plantitas no funcionan, no sirven, y dices, oye, llevamos más de 500 años utilizándolas, no vengas con que no funcionan, ¿no? Entonces esa parte, lejos de llegar con esa cuestión de salvadorismo blanco, llegar, tener un interés genuino, aprender de la comunidad y ver qué es lo que le puedes aportar a la comunidad, y ves qué es lo que la comunidad puede aportarte a ti, porque es algo que de ida y vuelta. Le voy a dar la palabra a Ale, nomás para ver qué te dice. No, sí, es que mi punto era lo que decía Iván, no es de llegar y decir te voy a sacar de lo que tú crees, sino que me refiero de ir siendo amable con las personas, que las personas te empiezan a ver como uno de ahí, de un servidor, que es lo que al menos en mi caso soy, y que voy y que es por querer aportarles algo. Y lo digo porque lo hemos ido haciendo poco a poco, al menos ahí lo que es que nos dicen es que antes no nos venían a hacer jornadas aquí de salud, ¿no? Y a lo mejor el centro de salud no me queda tan lejos,
pero ya con ir ahí, estar un poquito más cerca, ya se lo sienten como un apapacho, y ya el hecho de que ver que vamos y platicamos con las escuelas, les digo que trabajo desde preescolar hasta con los chicos de la universidad, y pues al menos mi forma de trabajar es más de tratar de hacerme amigo de esos niños y tratar de hacerme amigo de los papás también para poder ir viendo cuáles son las situaciones que hay en la localidad. Y como dice Angie, es un trabajo que no se va a ver reflejado ni hoy, ni mañana, ni pasado, pero al menos una compañera que antes vacunaba, ahorita ya trabaja como promotora igual que yo, pero que lleva o llevaba vacunando 25 años de su vida, los últimos 25 años de vida. Claro que a los que hoy vacuna son hijos de los niños que hace mucho tiempo vacunó. Entonces como que también ya hay ese vínculo y vamos como que acercándonos un poquito más. Y con respecto a lo que decía Iván de la medicina tradicional, fíjense que ahorita no es por defenderlo, porque no es el punto, pero últimamente se ha estado, al menos aquí en el estado de Veracruz, no sé si en los demás estados la Secretaría de Salud está trabajando igual, pero aquí se está buscando mucho no perder ese conocimiento. Nosotros en el centro de salud tenemos un huerto medicinal. Tengo aproximadamente como 28 plantas de diferentes especies que son medicinales, y hacemos algo que se llama encuentros de saberes, que cuando pueden ir mis médicos tradicionales en el área que me corresponde, tenemos cuatro médicos tradicionales. Cuando pueden van, nos comparten para qué ocupan las plantas, y de igual manera la misma gente de ahí de repente nos van y me piden un poquito de alguna planta, y ya yo les pregunto para qué lo utilizan, y ahí mismo se empieza a hacer este encuentro de saberes. Y dice, mi abuelita ese lo ocupaba de tal manera para la diarrea, ¿no? O este otro para subir las plaquetas. Entonces, como dice Iván, es información o plantas o medicina que efectivamente se ha demostrado que funciona, y pues que ahorita al menos veo que se está tratando de rescatar, o al menos eso es lo que veo desde mi trinchera, ¿no? Estamos tratando de rescatar todos estos conocimientos y saberes, insisto, aquí en el estado de Veracruz, porque tenemos reuniones, y en Jalapa tienen un jardín botánico enorme y tienen hasta un temazcal, y la verdad es que han tratado de enaltecer mucho a estas personas de conocimiento, y pues no sé cómo sean los demás estados o si también están aplicando lo mismo, pero creo que también es muy bonito aprender o saber de todo ese cúmulo de conocimientos que tienen todos ellos. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Gracias. No, sí, la verdad es que yo ignoro cómo lo esté llevando, la verdad, la Secretaría de Salud aquí en Puebla, pero la verdad es que yo el trabajo que conozco, pues lo sé a través de ti, y se me hace un punto de partida muy bueno, ¿no? Porque al final, yo creo que más allá digo, ahorita usamos la palabra conquistar por mil cosas, ¿no? Pero creo que más allá de esa palabra, yo creo que la más adecuada es educar, pero educar desde la escucha, porque así como uno brinda nuevas estrategias, también estos organismos ahora están más atentos a escuchar también las necesidades de ellos, ¿no? En lo que es importante para ellos, ¿no? Como Ale decía, el tema de las plantas medicinales. Está padre, porque así es como un secretismo, una empatía, no sé cómo llamarlo, de colaboración entre ambas partes, porque al final no funciona una sin la otra. Entonces, pues sí, creo que al final aprendemos mucho de estas pequeñas comunidades. El libro da para un montón de plática, la verdad. Creo que abordamos los puntos más importantes. ¿A alguien le gustaría decir algo más acerca del libro? ¿O quiere comentar algo más? ¿Te parece si le doy la palabra a Carlita, Iván? Porque aprendió el micrófono primero. Adelante, Carlita. Ah, no,
Que aquí en Puebla sí hay, de hecho aquí en la Secretaría de Salud, en el centro, hay un área de medicina, pues se le dice alternativa, ¿no? Pero es tradicional. Y ahí si vas, puedes, o sea, está un médico tradicional y te puede orientar. Y teóricamente sí, como que todo eso se está implementando en todo el estado, ¿no? Pero ahí, o sea, hay un centro de medicina alternativa. O sea, la verdad es que yo como médico y desde el servicio social, o sea, sí he notado que lo que nos falta es sensibilidad, o sea, como médicos ser más sensibles hacia ese aspecto, que desafortunadamente se va perdiendo con el hecho de que a veces no estemos tan involucrados con ese tipo de conocimientos, porque también a nosotros como médicos no hay una parte de la formación que te diga, o una materia, por ejemplo, que te diga, esta es la medicina alternativa que se utilizaba antes, ¿no? O sea, o esto era lo que se sabía antes. No, o sea, no hay formación en eso. A nosotros como médicos no nos enseñan eso. Solamente se enseña en base a la evidencia científica que es, o sea, viene de estudios pues más grandes que generalmente pues no están hechos ni siquiera aquí en México. Entonces, sí es a lo mejor tratar de sensibilizarnos más y, o sea, nosotros tratar de fomentar esos estudios, porque si propiamente esos estudios a veces tal vez no llegan a concretarse, puede ser por la propia falta de iniciativa de nosotros, o sea, como médicos, de seguir estudiando lo que era nuestra medicina eh, tradicional o cuáles eran esas bases, porque si hay algunos estudios que te dicen que tal y tal em, medicamento proviene de tal planta, por ejemplo, pero ya no se les dan como que otros seguimientos. Pero sí creo que sí nos falta sensibilizarnos como médicos y aquí en Puebla sí hay. Sí, la verdad es que yo desconocía, pero qué bueno que Carlita nos comparte. Y sí, también, o sea, sí está interesante esa parte de que, pues, como médicos a ellas no se les da esa formación, pero estaría padre que en algún momento ya tal vez no durante la formación, pero tal vez durante su servicio pudieran aprender ese tipo de cosas, en especial quienes se van a comunidades, ¿no? Porque al final hasta puede llegar a ser peligroso para algunos. Adelante, Iván. Es una pregunta rápida. ¿Cómo convenciste a Alejandro de que este libro no se leyera hasta junio? ¿Por qué junio? Ah, la homosexual, porque yo no sabía que era de homosexuales. Y mayates y cosas de esas. No sabía. La verdad es que yo sí iba con súper la idea. Por eso te digo que te lo venden mal. Yo sí iba con la idea de que pues era un feminicidio, a secas, ¿no? Y dije, no, pues bien normal en un pueblo. Pero ya cuando vas descubriendo todo el trasfondo homosexual que tienes y dices, o sea, sí está chido de leer, no les voy a mentir, me emocioné. Ese libro vaquero del pueblo sí fue, pero pero se me hizo curioso, al final del día se me hizo curioso porque es como muy de gay de closet, entonces, bueno, pues yo me divertí ese cachito, por eso lo acabo. Y ibas buscando cobre y encontraste oro. Puro. Adelante, Ale. No, a ver qué nos dice Iván. Sí, pues, por eso te digo que me recuerda mucho a Alvarado, porque a Alvarado le hacen mucho burla que es la ciudad de los mayates, que ahí todo el mundo es mayate. Tienen un carnaval, Sí, sí. inclusive tienen un carnaval, donde todos se caracterizan, todos, sean hombres, sean mujeres, y andan echando relajo, echando desmadre, y tienen mucho esta palabra de mayatear o de ser mayate. Entonces, por eso te digo que no sé, me transportaba mucho a Alvarado. Y también les quería yo presumir mis hierbitas de marzo. Mira, Ay, también sí. tradición de Veracruz. Cada primer viernes de marzo se cortan todas las plantas medicinales que tengas a tu alcance. Primero las intenciones y luego las pones en alcohol para la reuma, para el dolor muscular, para, para dar un traguito para el susto, de alcohol de caña. Uy, güey. Ah, ando vendiendo, quien guste, tengo la presentación así, tengo la presentación así,
Ah, la máquina. como ustedes gusten. Y trae un montón de plantas para el dolor, para la reuma. Ya saben, sus pedidos con Ali. Pero a ver, adelante, Yane. Ah, que si no es, él iba a decir de broma, ¿no es marihuana para los dolores? No me dejaron sembrar en mi jardín botánico. ¿Cómo? No escuché bien. No me dejaron sembrar marihuana en mi jardín botánico. Yo pensé que era marihuana. No, este trae romero, trae albahaca, trae Soy yo, después o yo me escucho. me dupliqué. Pero bueno, trae un montón de cosas. Ah, mira, qué interesante. Yo sí voy a querer uno. Pero ¿cómo me lo mandas? Yo vivo aquí en el Estado de México. Para la próxima que nos toque por allá, y ya, luego que Ah, hagamos bueno. ya les llevamos. Ah, bueno, ok. Va. Gracias. Ya. Pues bueno, ya escucho doble, así que es la hora de terminar la reunión. Pero no, la verdad es que gracias, por regalarnos un ratote. Como dice Ale, escucho borroso. Pero sí, no, la verdad es que ya si alguien quiere comentar algo más, con gusto los podemos leer en el chat. Y yo creo que mañana les subimos el libro de Abril y también les mandamos el tema del libro viajero. Como no va a haber una persona, voy a recorrer la fecha una semana para que Ale y yo tengamos la oportunidad de mandar el primer libro, el libro a la primera persona, más bien dicho. Entonces, primero déjenme, les quito la grabación. Bueno, sí, cierren la grabación. Quito la grabación y ahorita ya abordamos eso.